Yo ya interpuse anoche mismo, después de los hechos, yo puse una denuncia a la señora alcaldesa, a Montserrat Infante, por amenazas e insultos. Nosotros vamos a presentar la denuncia correspondiente ante la situación que se ha creado en Paredes de Nava. Queremos que de una vez por todas esto se corte. En total, 3 denuncias entre ediles de unos y otros grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Paredes de Nava. Es el balance de un enfrentamiento que comenzaba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Paredes. Los hechos ocurrían aquí, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Paredes de Nava, minutos después de que la alcaldesa del municipio levantara la sesión ordinaria en la que se debatían los presupuestos y los proyectos a ejecutar en el municipio con cargo a los fondos de inversión local. Entonces es que la primera en denunciar fue Marimar Gutiérrez, concejal socialista. Asegura que recriminó a la alcaldesa que levantase la sesión antes del turno de ruegos y preguntas y que a cambio tan solo recibió amenazas e insultos. Y cuando ha llegado a mí, me ha empujado la carpeta que yo llevaba y me decía que estaba harta de mí y que me iba a partir la cara. Acto seguido me ha agarrado de los hombros, me ha vuelto a repetir que me iba a partir la cara. Yo le he dicho que entonces me defendería y que no me tocase ni me amenazase. Bien distinta es la versión de Montserrat Infante, que ha decidido responder con sendas denuncias a ambas ediles. Asegura que desde el primer momento intentaron boicotear el pleno y que la falta de orden fue el motivo que le obligó a suspender la sesión. Nos vemos obligados a denunciar pues porque en este caso hemos sido amenazados, hemos sido insultados, hemos sido descalificados y ya se ha llegado a una situación insostenible por este grupo de personas de la oposición que solamente hacen una oposición destructiva, nada constructiva. En ambos casos reconocen que los verdaderos perjudicados de esta historia son los paredeños, aunque dicen sentirse obligadas a recurrir a la vía judicial para resolver el conflicto.